Buenas tardes, bienvenidos a Iglesia Cristiana Casa sobre la Roca, Mérida, Yucatán. Hoy estamos jueves y los jueves tenemos una predicación y enviamos una lista de peticiones de oración para que juntos a las 9 de la noche como iglesia, cada quien desde su hogar ore en ese mismo sentir, en ese mismo espíritu, por todas esas peticiones que de alguna manera el Señor pone en nuestro corazón y que necesitamos orar por ellas urgentemente. Si tú gustas participar, pues me puedes mandar un mensaje y yo te puedo enviar la lista de peticiones de oración. Esto no te hace partícipe de Casa sobre la Roca, sino de la iglesia en general. Si tú no tienes una iglesia donde congregarte, nosotros te invitamos, estás cordialmente invitado a que asistas con nosotros. Nada más te podemos mandar la ubicación y todo, aunque todo está en el Facebook. Te damos pues la invitación y una cordial bienvenida a todo aquel que quiera llegar. O sea, no estamos tratando de quitar ovejas a otras iglesias, no, personas que no tengan donde congregarse. Todas las iglesias que están en Cristo, que están con una sana doctrina, son del Señor, así que somos la misma iglesia. Hoy vamos a ver un tema que pues realmente nos va a ayudar a muchas cosas que nos pasan y que estamos enfrentando hoy día, cosas muy fuertes que están pasando en el mundo y en nuestra vida, ¿no? El tema se llama ¿Es correcto tener temores? Y es la primera parte porque vamos a ver hoy una parte y el próximo jueves, si Dios permite, veremos la segunda parte. Vamos a orar para que el Espíritu Santo obre en el corazón de cada uno de nosotros. Señor, te damos gracias por un día más de vida. Señor, hemos visto la vida tan frágil, Señor. Hoy estamos, mañana, quién sabe. Por eso, Señor, te pedimos y te suplicamos y te rogamos porque esta palabra, Señor, obre, Señor, en cada corazón con tu autoridad y tu poder, Señor. Que las personas que no te conocen, Señor, puedan conocerte, que toques sus corazones, que abras el entendimiento, Señor, para que ellos puedan comprender esa situación en la que se encuentran, que es condenatoria, esa condición espiritual, Señor. Señor, ayúdalos, obra en ellos, Señor. Nosotros no podemos hacer nada más que compartir, Señor. Tú nos has dicho que solo compartamos, Señor. Y tú nos has dicho que quien te rechace, Señor, será muy fuerte el castigo, Señor. Señor, abre su entendimiento, toca sus corazones, quebrántalos, Señor, que ellos busquen de ti. Y las personas, Señor, que ya te conocen, Señor, que ellos, pues de alguna manera sean edificados con esta palabra, Señor, que ellos crezcan en conocimiento, en gracia, Señor, que ellos, si están lejos, vuelvan al camino, Señor, y si no están, sigan perseverando, Señor, hasta el día de tu venida o hasta el día que tú nos llames. Pedimos por todas nuestras familias, por todos nuestros seres queridos, por todas las personas que conocemos y las que vas a poner en nuestro camino, para que tú prepares las citas divinas, Señor. Esas citas divinas donde nosotros vamos a presentar tu evangelio, Señor, y que haga y cumpla su cometido en ellos. Te damos gracias, Señor, por todo lo que has hecho por nosotros. Pedimos por esas personas que están siendo vacunadas, Señor, que están teniendo ahorita situaciones así como consecuencias, Señor. Tú, Señor, eres un Dios que está en control, Señor, y te pedimos que ores en ellos, Señor. Te pedimos que tú pongas los niveles de todo en orden, Señor, pero no lo exigimos, Señor, sino lo pedimos, Señor, pero como siempre, que se haga tu voluntad y no la nuestra, Señor. Confiamos en que tú vas a hacer lo mejor y lo correcto. Ponemos en tus benditas manos todo esto y toda esta predicación y que tú seas glorificado en ella, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Entonces estamos el jueves. Los jueves ya dijimos que vemos una predicación y luego pues vemos lo que son las peticiones de oración y el tema dijimos que se llama ¿Es correcto tener temores? Primera parte, vamos a ver la segunda parte si Dios permite para la próxima semana. Ahora vamos a iniciar con este tema, ¿es correcto tener temores? Bueno, pues todo ser humano tiene temores, todo ser humano tiene temores, no hay uno que no, mucho puede decir, no, yo no tengo, pero no hay uno que no, a menos que tenga cierto problema en la cabeza. O sea, hay personas que tienen trastornos en el cerebro y este trastorno hace que no sientan ningún temor, o sea, que no tengan temor a nada, y son excepción y no es algo normal, de hecho es algo muy peligroso. Ahora bien, esto pues ha sido consecuencia, lo que es el temor ha sido consecuencia del pecado, eso lo hemos visto anteriormente, pero es importante recalcarlo, ¿no? Y hacer énfasis en eso. Todo temor viene a consecuencia del pecado. Por eso el temor es parte de nuestra naturaleza, porque nosotros tenemos una naturaleza pecaminosa, ¿no? Y esto pues es algo ya común en el ser humano y se experimenta día a día, tenemos temores día a día, hay infinidad de cosas que pues amenazan con nuestro bienestar,
hay infinidad de cosas que amenazan con nuestra vida, hay infinidad de cosas que amenazan con nuestra paz, nuestra tranquilidad, y todas estas cosas pues vienen y traen temor. Entonces esto es algo natural. En sí no es malo tener temor, porque el temor también de alguna manera nos hace prudentes a no hacer cosas negligentes, ¿no? Pero hay cosas en las que no debemos temer. Hay cosas que causan temor a las que debemos reaccionar sin temor. Pero esto es obviamente algo que va a pasar en la vida del cristiano. En la vida de un ser humano natural no va a pasar, pero es bueno que tú lo escuches para que puedas pues, de alguna manera entender y que Dios toque tu corazón y muestre que necesitas venir al arrepentimiento y fe para perdón de pecados, ¿no? Entonces el temor pues va a venir, va a causar, van a venir adversidades, van a causar reacciones en nosotros, pero debemos recordar, si nos vamos a lo que es el inicio de la creación, allá pues vimos que no había pecado, que todo estaba en armonía con Dios, nadie podía morir, nadie podía hacer daño a nadie. Es más, los animales vivían entre ellos en armonía y los animales con los seres humanos vivían en armonía con ellos. O sea, no atacaban a Adán y a Eva, ni Adán y Eva los mataban, o sea, no habían muertes, no había nada de esto. Hasta que entró el pecado, entró la muerte física, entró la muerte espiritual y entró también ese temor. Por ejemplo, ¿qué pasó cuando ellos pecaron? Ellos se escondieron de Dios y le dijeron a Dios que tuvieron miedo por su desnudez. Desde ahí empieza el temor. Entonces podemos ver cómo inicia el temor debido al pecado, así que ahora estamos obligados por naturaleza a sentir este temor. Ahora bien, como cristianos, hablando de los cristianos, es importante recalcar cristianos, verdaderos cristianos, hay cosas a las que no debemos temer. Los cristianos no debemos temer a ciertas cosas que se nos presentan y hay otras a las que sí debemos temer y mucho, ¿no? Entonces hay muchas personas que ante cualquier adversidad sienten temor y se paralizan. El temor los hace paralizarse y esto es común. Pero hoy veremos cómo los cristianos deben reaccionar hacia el Señor Jesucristo cuando vienen situaciones adversas a nuestra vida, que traen obviamente ese temor. Nosotros debemos reaccionar hacia el Señor Jesucristo cuando vienen estas cosas, ¿no? Así que hoy nos vamos a apoyar a través de las enseñanzas, como siempre, del Señor Jesucristo. En el Evangelio de Mateo, capítulo 10, versículo 1-25, en todo ese texto, no lo vamos a leer, pero voy a ir explicándolo. En todo ese texto, Mateo 10, capítulo 10, versículo 1 al 25, podemos observar que el Señor Jesucristo primero empieza eligiendo a los 12 apóstoles. De ahí podemos ver que los envía a predicar el Evangelio, o sea que son las buenas nuevas de que el reino de Dios había acercado. Y esa es la oportunidad que Dios da para la redención por gracia que está disponible para todos. Y el Señor Jesucristo, pues en ese texto les dice a los discípulos, de gracia recibieron, de gracia dieron. O sea, no fue algo que les costó, sino que fue recibido porque no lo merecían, no tuvo costo, era inmerecido. Sin embargo, ellos también tienen que dar a otras personas, porque sería ser egoísta. Entonces el Señor les dice, no se preocupen si les rechazan, ustedes sean como yo, mansos y humildes de corazón, porque el castigo que viene si ellos me rechazan, porque obviamente el Evangelio es de Cristo y es Cristo mismo. Entonces si tú rechazas el Evangelio, pues Él dice, si me rechazan, será tremendo. Y dice el Señor Jesucristo, y será peor que lo que fue para Sodoma y Gomorra. Reciente vimos lo que pasó con Sodoma y Gomorra. Porque el que rechaza a los mensajeros, rechaza a Cristo. Y el que rechaza a Cristo, rechaza al Padre, o sea, a Dios. Entonces, obviamente va a ser tremendo, va a ser algo muy fuerte, ¿no? Así que el Señor dice, no se preocupen, ahí les envío como ovejas en medio de lobos, por eso sean prudentes como las serpientes, les dice, sean sencillos como las palomas. Aquí hay mucho aprendizaje, o sea, que anden con precaución porque van a querer, obviamente van a querer entregarlos a las autoridades, va a haber persecución, van a querer entregarlos ante gobernadores, ante reyes, para hacerles daño, encarcelarlos, azotarlos, todo esto le dice el Señor, ¿no? Si los llegaran a entregar, no se preocupen en qué van a decir, porque el Espíritu Santo les controlará y hablará por ustedes. Van a ser perseguidos, es un hecho, pero sean prudentes, huyan cuando esto pase. Esto nos lleva a pensar que tenemos que ser prudentes en todo, con nuestra salud, porque mucha gente no se cuida, con nuestra salud, con la persecución. O sea, hay que ser prudentes y hay que ser mansos y humildes. Entonces, no se espanten, les dice, cuando
los vayan a relacionar. Por ejemplo, estos mensajes mucha gente cree que son sectarios. Mucha gente cree que, porque como la palabra es recta, no les gusta. Entonces mucha gente cree que es de hecho ni siquiera lo creen, solo por querer ignorar dicen que es del mal. Y dice el Señor, no se espanten cuando esto pase, porque a mí me relacionaron con Belcebú, dice el Señor, ¿no? Así que no se preocupen de lo que vaya a venir, de la persecución, de lo que vayan a decir por ustedes, los van a injuriar y todo. No se preocupen, no se espanten. Ahora, lo que sigue después de estas recomendaciones hacia los apóstoles es el enfoque de la enseñanza que vamos a ver hoy. Recuerden que vamos a verlo en dos partes. Así que vamos a aprender del Señor, porque el Señor Jesucristo va a decir ahorita lo que a quién debemos, a qué debemos temer y a qué no. Pero vamos a dividirlo en dos secciones. Una vamos a verla hoy. Hoy vamos a ver por qué no debemos temer, no debemos temer a ciertas cosas. Y la próxima semana vamos a ver a qué debemos temer. Sin embargo, vamos a leer el mismo texto. Mateo capítulo 10, versículo 26. Ya explicamos del 1 al 25. Continuamos del 26 al 33. Y dice, así que no los temáis, porque nada hay encubierto que no haya de ser manifestado, ni oculto que no haya de saberse. Lo que os digo en tinieblas, decidlo en la luz, y lo que oís al oído, proclamadlo desde las azoteas. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. No se venden dos pajarillos por un cuarto, con todo ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre, pues aún vuestros cabellos están todos contados. Así que no temáis. Aquí está hablando de la soberanía, Dios está en control. No teman, no teman. Más valéis vosotros que muchos pajarillos. A cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, que me rechace, que rechace mis palabras, que rechace el evangelio, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Entonces aquí vemos, no temáis, no temáis, no temáis, 3 veces lo dice, pero también dice, temed a quien puede destruir el alma y el cuerpo del infierno, y ese es el Señor. Este es Dios. Ese es lo que vamos a ver, el tema que viene. Nos vamos a enfocar en estas 3 menciones. Podemos observar 3 veces, no temáis, no temáis, no temáis. Este texto está enfocado en esto de no temer y en qué temer, ¿ok? Entonces, no temáis 3 veces, vinieron ¿de quién? De la boca del Señor Jesucristo. Y si Él nos dice esto, ¿qué debemos hacer? Confiar en ello, confiar y descansar en Cristo. Confiar, porque Él dice, no teman. Nosotros tenemos miedo de muchas cosas. Él dice, no teman, porque el mismo Señor Jesucristo es quien lo está enfatizando. Y debemos llevarlo a cabo, porque es una acción, no temer. Temer es un verbo. Entonces no solo es decir no tengo miedo, sino se debe de ver en nuestra vida. Como cristianos no debemos pasar por alto esto, no debemos ignorarlo, porque el Señor está enseñando que es importante. 3 veces lo señala, da mucha importancia. No teman. Entonces el Señor Jesucristo está desafiando a sus discípulos, como lo estaba haciendo, pues de alguna manera desafiando, diciéndoles, ¿sabe qué? No teman ante estas situaciones que van a venir. Yo les mando, pero van a venir situaciones, no teman. Y obviamente nos desafía a nosotros también, porque esto es también para nosotros también somos sus discípulos. Ahora, ¿por qué los está desafiando? Porque vemos que hay temores que de alguna manera son obstáculos para que Dios obre en nuestra vida y en la vida de otros. Por ejemplo, nosotros si tememos, pues tenemos obstáculos para una buena relación con Dios, pero también estamos teniendo obstáculos para dar el mensaje a otras personas. Así que esto involucra a todos. Entonces el temor, ¿qué hace? El temor crea ansiedad. ¿Cuánta gente no tiene ansiedad? Crea ansiedad en nuestro corazón intangible. Divide nuestra mente. Estás pensando en no temer, pero sí te gana. Hay divisiones en nuestra mente. Agota nuestra fuerza y dificulta todo lo que hacemos en la vida. Y no significa que no tengamos miedo en absoluto, porque no es lo que quiere decir el Señor. Habrá temores que se presentarán, como en este caso, que los discípulos dijimos, lo estaban enviando como ovejas al matadero, entre lobos rapaces, habrían contrariedades, habrían persecuciones, habrían posibles encarcelamientos, azotes, probablemente hasta la muerte. Entonces eso es terrible y obviamente daba miedo, daba temor. ¿Y quién no tendría temor a algo así? Que te manden a esto. Pero el Señor les enseñó que ellos habían recibido al Espíritu Santo externamente. Ahorita vamos a explicar por qué. No internamente, sino externamente, para poder controlar ese miedo, para que tengan poder, autoridad, valentía, para que no sean temerosos en seguir las instrucciones que su maestro les estaba dando, porque ellos
más tarde recibirían el Espíritu Santo internamente, o sea, moraría. ¿Cuándo? Cuando Cristo muriera y resucitara de la cruz del Calvario. Entonces el Espíritu Santo, los apóstoles, los cristianos de ahora, cuando uno se convierte, el Espíritu Santo viene a morar en nosotros y ese poder está en nosotros. Obviamente no es un poder que como magia, o sea, mucha gente lo malinterpreta, pero es ese poder que Él nos da, nos impulsa, nos da la gracia suficiente para seguir las demandas que el Señor nos pide. Hagan esto, enfóquense en esto. Entonces, es muy evidente en la vida del cristiano el temor. Mucho cristiano tiene miedo a vivir una vida cristiana y eso es lo que no debemos temer, porque la vida cristiana pues no es fácil, pero nosotros ya no estamos viviendo en nuestra valentía, sino en la valentía que nos da el Espíritu Santo, en el poder del Espíritu Santo. Así que nosotros no debemos tener temor a vivir conforme a lo que el Señor nos demanda, conforme a sus mandamientos, conforme a su ética moral. O sea, mucha gente tiene miedo de vivir el sistema de Cristo, pero por rechazo a las personas, por rechazo a la sociedad, por rechazo al mundo, por tener miedo de dejar cosas que no deben de hacer. Y mayormente es por eso. No quiero dejar de pecar, no quiero dejar mi vanidad, no quiero dejar de vivir en esta manera. Entonces eso impide que tú glorifiques a Dios y que vivas como Cristo y que des un buen testimonio. Entonces ese temor obviamente no te hace ejercer las cosas correctamente. O sea, no estás obrando, no estás tratando de hacerlo en el poder de Dios, y el poder de Dios ya está, porque el Espíritu Santo ya mora en ti, pero no lo dejas controlarte. Entonces no logras controlar, no hay dominio propio, no puedes controlar esos temores, no puedes andar como Cristo anduvo, no estás siguiendo a Cristo, estás lejos de Cristo, aunque ya seas cristiano. Entonces el apóstol Pablo dijo esto a sus discípulos, le dijo, según Timoteo 1:7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. Estaba pasando situaciones como esta. No nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. En el Evangelio de Juan capítulo 17, el Señor Jesús ora y ruega por los discípulos y por los que han de creer a través de la palabra que venía de los apóstoles que enseñarían. O sea, nosotros, hoy día. Entonces esto nos hace partícipes, nos hace discípulos del Señor Jesucristo y por lo tanto debemos confiar en Él y no temer. Si Él nos dice, no teman a esto, no debemos temer. Entonces es un desafío también para nosotros y es triste que algunos sean los que lo viven, porque son muy pocos los cristianos que viven, solo son algunos que experimentan el gozo del Señor en medio de cualquier adversidad. Tú ves que están pasando por adversidades muy fuertes y ellos están experimentando el gozo del Señor. Lamentablemente la gran mayoría aún no lo quiere, tal vez no lo cree o no lo quieren creer o no quiere dar ese paso de fe, porque pues se comprende, ¿no? Muchos tienen ese no confiar en el Señor absolutamente, o sea, en lo absoluto, porque se dice de labios para afuera, Señor, yo confío en ti, yo creo en ti, dicen muchas cosas, pero cuando vienen las adversidades, cuando vienen las tempestades que pasa, pues demuestran, no hay esa acción, no es un verbo el no temer, no lo ejecutan, solo lo dijeron. Entonces demuestran que no hay un confiar absoluto en las palabras de Dios. O sea, y en las palabras que ellos dijeron, porque ellos dijeron que confían ciegamente en Él, absolutamente en Él. Entonces vamos a mencionar algunas razones por las cuales tememos hoy día. Pues vemos que el mundo no está bien, el mundo está totalmente en oscuridad, está de cabeza, hay caos en el mundo. Son tiempos en los cuales el temor es evidente. ¿Por qué? Porque la sociedad en la que actualmente vivimos está totalmente sumida en la perversidad, está totalmente sumida en la oscuridad. No hay lugar en el mundo donde no haya robos, no hay lugar en el mundo donde no haya asesinatos, violaciones, narcotráfico, trato de blancas, secuestros, robos de niños. No hay un lugar donde no haya todo esto. Entonces, no solo es eso, hay crisis financiera, hay desempleo, hay falta de alimentos, hay divorcios por todos lados, hay otras razones como los terremotos, atentados terroristas, pandemias. Y podríamos seguir con una lista de razones que nos causan temor, pero sería muy extenso, nos alargaríamos mucho, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿cómo debemos responder a todas estas situaciones, todas estas cosas que nos traen temor a nuestra vida? Aunque debería de ser para los cristianos la pregunta de esta manera, ¿cómo quiere el Señor que respondamos o reaccionemos a estas adversidades, a estas circunstancias, a estas tempestades? Esa sería la pregunta para los cristianos.
¿Cómo quiere el Señor que respondamos a esto? Porque eso es lo que nos quiere enseñar hoy el Señor. Cómo reaccionar en Él a todo lo que acontece en este mundo que nos trae temor, que nos afecta. Entonces, entendiendo a la gran mayoría de los seres humanos que no conocen a Dios, a ellos pues obviamente reaccionan de una manera normal, o sea, tienen temores, no pueden enfrentarlo, pero ustedes los cristianos saben que en toda adversidad, ante cualquier adversidad, el Señor está con ustedes. Y nos ha mostrado cómo. Pero para esas personas que no, pues obviamente también el cristiano conoce que sin el Señor es como estar sin protección, es como estar sin techo, es como estar sin padres, es como estar sin quien te cuide, ayude y consuele. Así se siente si estás sin Cristo, así es si estás sin Cristo. Pero el cristiano sabe que él sí tiene todo esto. Entonces no podemos entender que los cristianos que ya son hijos no confiemos en el Señor Jesucristo en lo absoluto. Por ejemplo, los cristianos son seguidores de Cristo. Y siempre hemos tenido la palabra confiable de Dios, o sea, creemos en toda la palabra, sabemos que es confiable, que es infalible, y allí tenemos todas las respuestas a cualquier situación o necesidad que se nos presente, a cualquier adversidad. Entonces en este tema nos dice cómo debemos responder a cualquier adversidad mencionada, cómo debemos reaccionar a esas cosas o situaciones tremendas que se presentan en nuestro día a día. Y el Señor nos dice acá, no temas, no temiendo. Si vamos a Isaías capítulo 41, versículo 10, nos los dice con una amplitud para que nos dé más seguridad, para que nos dé más certeza de que tenemos un Padre Celestial que se preocupa, nos cuida y que es Dios mismo. Él dice allá en 41:10, Isaías, no temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios. No temas porque yo estoy contigo. Hay que creer en eso. Hay que creer que Dios está con nosotros, que no vayamos a decaer porque Él es nuestro Dios. Y esto debe traer gozo en medio de cualquier situación, en medio de cualquier adversidad, en medio de cualquier temor. Y muchos se preguntan, entonces ya nunca debo sentir temor. No lo que Dios exactamente quiere decir acá. El Señor quiere decir que como hijos suyos ya no debemos vivir en temor. Van a haber cosas que sí nos van a traer temor y que sí debemos tener temor, pero van a haber cosas que no. O sea, nosotros no debemos de tener esa vida en temor y deberíamos responder a toda situación, a toda adversidad, como quienes saben que nada los puede separar del amor que hay en Dios por medio de Cristo Jesús. Nada. Así se caiga el mundo en pedazos, nada te va a separar. Ese es el pensamiento para que no haya ese temor. Tenemos que pensar como esos hijos que habitan bajo la sombra del omnipotente, porque es su Dios, quien nunca los va a desamparar, quien nunca los va a dejar, porque es su Dios. Como quienes conocen verdadera y estrechamente a su Señor, quien dijo, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Como ese Señor y Dios que está en el trono y que es soberano sobre todo y que todo está bajo su supervisión, bajo su control y no se mueve nada sin que Él no lo permita. Y si Dios lo permite es porque es sabio Dios y Él lo va a usar para su gloria, y eso es lo importante, su gloria, y su gloria trae bien para nosotros. Así que nosotros tenemos que actuar como quien confía en Él absolutamente, como quienes dependen de Él y no de las circunstancias, porque nosotros no dependemos de las circunstancias, dependemos de Cristo. Él es nuestro todo, nuestro gozo, nuestro todo, nuestro éxito, nuestro todo. Y vamos a ilustrarlo con un caso tremendo de la vida real, una situación muy fuerte, y trata de un niño que estaba con su familia en misiones. Ese niño pues estaba realmente lleno del Espíritu Santo. Esa familia estaba en esos lugares donde la gente te quiere matar y se encuentran con personas en ese momento muy malas, usadas por el mismo Satanás que va en contra de que el reino de Cristo avance. Entonces estas malas personas comenzaron a, pues de alguna manera, en persecución, a querer que nieguen al Señor. O sea, hicieron todo porque negaran al Señor, amenazaron con matar al niño si no negaban a Cristo o si él no negaba a Cristo. Y toda la familia pues estaba con temor, con miedo. Pero ellos estaban llenos del Espíritu Santo, ellos no iban a negar al Señor. De hecho, el niño decía, Señor, en su ruego, en su oración y súplica, Señor, mi Dios, tengo mucho miedo. Él decía, tengo mucho miedo, pero no te negaré.
no te negaré, ayúdame a tener valor para morir por ti. La madre le decía, hijo, no tengas temor, en un momento vamos a ver al Señor y nos vamos a ver nosotros, no tarda. Esa situación estaba pasando y realmente los mataron. Entonces, no es que no tengas miedo, pero obviamente tú tienes la gracia para seguir adelante y no negar al Señor. Entonces, es una buena representación de no temer, ¿no? Es un buen ejemplo de cómo confiar en Dios, porque en una situación como esa no sabemos cómo vamos a actuar, pero si nos llenamos del Espíritu Santo, es obvio que esto va a pasar. El Señor decía, si los atrapan, no se preocupen, Él va a poner palabras en ustedes, Él va a dar la fortaleza, todo para que podamos pasar esta prueba y que en breve o nos libra de esto para estar acá, o nos libra de esto, pero para estar con Él en su gloria. Entonces, nosotros tenemos que entender que es un Dios inmutable, que lo que Él dice se cumple, Él está con nosotros. O sea, Él dice, no te voy a desamparar. ¿Y saben por qué ha dicho que no nos va a desamparar? Porque Cristo fue desamparado en la cruz para que nosotros no seamos desamparados. Por eso Él puede decir, no te voy a desamparar. Y creerle, porque es una verdad, es una promesa. Entonces, tristemente muchos de los cristianos hablamos de Él, hablamos mucho de Él. Hablamos de que Él nos conoce, hablamos de que Él es confiable, hablamos de que Él es inmutable, que no cambia, que su palabra es verdad. Decimos que Dios es el rey del universo, que es soberano sobre todo lo visible e invisible, que controla todo, que toda su circunstancia, por muy complicada que sea, Él está en total control. Aconsejamos a muchos a que si creemos en Dios, sabremos que pase lo que pase, Él nos ayudará a superar lo que sea. Lo decimos constantemente. Pero ahora te pregunto, ¿en verdad lo creemos? ¿En verdad vivimos esto que estamos diciendo a los demás? O sea, esto que estamos profesando. No siempre. Y eso es un error. Es un error y es tiempo de cambiar ese error. Es tiempo de vivirlo. Es tiempo de ser hacedores de la palabra y no tan solo oidores que se engañan a sí mismos, dice Santiago en el capítulo 1, versículo 22. Entonces, en el libro de Josué encontramos la clave para vencer el temor y vivir en el sistema divino. Hay que vencer este temor, tener perspectivas diferentes, vivir en el sistema divino. Esa es la clave. Vivir consagrados a Dios para una vida próspera. Y cuando digo próspera no me estoy refiriendo específicamente a lo económico. Sí habla de prosperidad, que todo te va a ir bien en la tierra, pero no estamos hablando específicamente en eso. ¿Por qué? Porque nosotros somos ricos cuando Cristo es nuestro Señor, cuando Cristo es el Rey de nuestro corazón, cuando Él nos ha salvado y el Espíritu Santo nos ha regenerado. Somos ricos en Cristo. Y esas riquezas espirituales son mejores que las terrenales, porque son eternas. Entonces no nos preocupamos tanto por eso. Si el Señor nos va a dar riquezas terrenales, hay que ser bien administradas para la gloria de Dios, para el reino de Dios. Entonces de eso material, Dios sabe que necesitamos, Dios sabe qué es lo que vamos a necesitar y requerir para pasar el resto de nuestros días, porque no sabemos cuánto tiempo vamos a vivir acá. Él lo está diciendo en esa cita que leímos, o sea que hasta los pajarillos no caen si Él no dice. Entonces Él cuida de nosotros. Así como le da de comer a los pájaros, así como le da de comer a los cuervos, dice la palabra, así como da la hermosura de las aves o de las flores y todo lo que es agricultura. O sea, ¿cómo no nos va a dar a nosotros cuando Él murió en la cruz? Entonces eso no nos debe de quitar el sueño ni tener temor por eso. Así que aquí estamos viendo que nosotros, la clave ¿cuál es? Vivir sin temor. Aquí nos dice el Señor en el libro de Josué, capítulo 1, de hecho dice que habían llegado a la frontera, Josué 1 en adelante, lo voy a explicar, habían llegado a la frontera de la tierra prometida que Dios les había dado, o sea, les había dicho, esta tierra de leche y miel va a ser de ustedes. Habían llegado a la tierra prometida y habían pasado el Mar Rojo, el Éxodo, o sea, los sacó de Egipto, recibieron la ley de Dios en el Sinaí y el Señor pues les entregó ciudades, ejércitos, cruzaron el desierto hasta estar a la puerta de la tierra prometida. Pero un poco antes de esto, Moisés había enviado, de hecho no un poco, sino mucho antes, Moisés había enviado a 12 espías a la tierra prometida para investigar. Y 10 de ellos dijeron que no podían tomarla porque ellos vieron a gigantes, muros muy grandes y tuvieron temor. Pero 2 de ellos, que era Josué y Caleb, dijeron que sí podían, porque ellos creyeron en la promesa de Dios. Josué dijo, porque Dios dijo que ya no las entregó, vayamos. Ahora,
¿Qué hizo la gente ante esta situación? Escuchó a los 10 que tuvieron temor y a los 2 no los escucharon. Esos 2 que confiaban absolutamente en el Señor. Y como resultado de esa actitud negativa, decidieron no ir. Y de hecho, pues por temor estuvieron a punto hasta de apedrear a Noé, a Aarón, a Josué y a Caleb. Y esto está para que puedas corroborarlo en Números, el libro de Números capítulo 13 y capítulo 14. Pero cuando ellos quisieron apedrear, el Señor los para en seco. Dice que su gloria en el tabernáculo hizo que ellos pues ya no dijeran nada, ¿no? Entonces aún el pueblo de Israel había visto el poder de Dios en muchos eventos. Aquí estaba sucediendo, ¿no? Pero vieron abrirse un mar rojo, vieron las leyes de Dios en el Sinaí, tuvieron provisión de comida, de agua en medio de un desierto, nunca se desgastaron sus zapatos, siempre los guardó y los cuidó, siempre les dio, cuando alguien los enfrentaba, les dio la victoria. Y aún así dijeron, no iremos, no iremos. Aún habían promesas de Dios, dijeron, no iremos. Y se quejaban y lloraban día y noche. Y Dios les dijo, ok, si eso quieren, el Señor los mantuvo 40 años. 40 años en la misma prueba. ¿Por qué? Porque no la querían pasar. Se les volvía a dar y no la querían pasar. Y ahí estuvieron en el desierto 40 años. Todos los mayores de 20 años fueron muriendo. Y ahora que ya estaban en la frontera 40 años después, aquí vemos en Josué 1 al 9, donde dice a Josué, el Señor, mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra a la cual juré a sus padres que le daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Una cita muy bonita, una declaración muy impactante, y esto pues aplica también para nuestras vidas, los cristianos. Porque cuando enfrentamos desafíos, enfrentamos dificultades, cosas que por naturaleza causan temor en nosotros, pues obviamente podemos nosotros tomarnos de esas promesas. Como cosas que pasan, adversidades que mencionamos en un principio, nosotros cuando pasa esto, estas promesas, obviamente podemos tomarlas. El Señor declara acá a Josué, estaré siempre, o sea, él dijo, nunca te voy a desamparar. Siempre estaré contigo donde quiera que vayas. Donde quiera que tú vayas. Ahora meditemos, Él estará con Josué y con nosotros también. Meditemos en esto. Aquí hay una razón por la cual dijo que va a estar con nosotros, pero también da una razón por la que dijo 3 veces, esfuérzate y sé valiente. No solo le dijo, yo estaré contigo, ya estuvo. Él está diciendo, esfuérzate y sé valiente, y se lo dice 3 veces igual. Y es porque el Señor obviamente detectó el temor en Josué. ¿Y quién no lo tendría con semejante responsabilidad? Josué tenía una grande responsabilidad que se le había dado en ese momento, porque no eran 10 o 100, ni 1000. Acá dice que eran aproximadamente como 2.3 millones de personas. Fíjate, dirigir a tanto pueblo. Solo Mérida tiene como 1000 personas. Perdón, como 1 millón de personas. Allá 2.3 millones, lo doblaba y un poquito más. Imagínate dirigir a tanta gente. Entonces vemos que es interesante. Josué toma el mandamiento que Dios le había dado y inmediatamente va y se los presenta al pueblo, o sea, los reúne y anuncia, ¿saben qué? Dios me dijo esto, que fue lo que leímos ahorita en Josué 1 al 15. Y decir esto ante todo ese pueblo es de gran valor. Sin embargo, en Josué 16, 1:16 al 18, le responden lo que son el pueblo. Nosotros haremos todas las cosas que nos has mandado, dicen ellos, ¿no? E iremos a donde quiera que nos mandes, de la manera que obedecimos a Moisés en todas las cosas,
así te obedeceremos a ti. Solamente que Jehová tu Dios esté contigo. Hay una condición. Sí, lo hacemos si Dios está contigo. Y eso es clave. ¿Ok? Entonces, como estuvo con Moisés. Cualquiera que fuera rebelde a tu mandamiento y no obedeciera a tus palabras, Josué, en todas las cosas que tú le mandes, dicen ellos, ¿no? Que muera. Solamente tú esfuérzate y sé valiente. O sea, ellos veían que también había temor en él. O sea, le dicen, sí, mata, que muera el que no te haga caso, pero tú esfuérzate y sé valiente. ¿Ok? Entonces, esto pues debería ser verdad, porque si vemos más atrás anteriormente, ellos habían dicho lo mismo y fueron palabras nada más, porque luego no cumplieron y por eso les costó 40 años en el desierto. Pero ahora se está repitiendo la historia con Josué. Eso fue con Moisés, ahora con Josué como líder, y acá dice que estas multitudes pues rodearon a Josué y le dijeron que sí, que seguirán a Josué en todo, que obedecerán en todo, pero que solo Dios esté con él. O sea, que se esfuerce y que Dios esté con él. Eran las condiciones que estaban diciendo, ¿no? Entonces, aún, digo, es importante ver que tiene que estar el Señor con nosotros para poder lograr, pues, enfrentar todos estos temores, estos miedos, ¿no? Entonces, aunque veían miedo en Josué, pues Josué, o sea, se veía que tenía miedo, por eso le dijeron, esfuérzate. Aunque veían ese miedo, pero Josué, como les había dicho, ¿saben qué? Dios me dijo que va a estar conmigo. No temas, sé valiente, esfuérzate, no desmayes. Yo estoy contigo como estuve con Moisés y a donde vayas yo estaré. Entonces habían cosas que fortalecían a Josué, que vinieron del mismo Dios. Y estos creyeron por ver que Dios estaba con Josué y Dios le dijo a Josué que iba a estar con él y que no lo iba a desamparar como a su siervo Moisés. O sea, es un desafío lo que Josué tenía, pero es un desafío la vida, pero teniendo al Señor podemos con todo desafío. Entonces, Moisés había muerto, le dice el Señor, Moisés ha muerto, mi siervo, y a partir de ahora tú quedas a cargo de mi pueblo. Yo estaré contigo, pero tú llevarás a este pueblo a la tierra prometida. Entonces, Josué, me imagino que al escuchar estas palabras se habrá paralizado, porque era una grande encomienda, ¿no? Habrá estado con temor, a cualquiera le pasaría. Pero por eso el Señor, al ver ese temor, le dice 3 veces, esfuérzate y sé valiente. Solamente esfuérzate y sé muy valiente. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Esas fueron las palabras que pronunció el Señor. Entonces tal vez a lo mejor tú estés en situaciones y has pasado por situaciones y en alguna ocasión habrás escuchado que el Señor te diga, ¿sabes qué? Mira, esfuérzate. Esfuérzate y sé valiente. No temas. No temas a lo que está aconteciendo en tu vida. Porque todos vamos a enfrentar cosas que nos causan temor. A lo mejor no las has escuchado, a lo mejor lo vas a escuchar. Todo cristiano va a enfrentar cosas porque muchos creen que venir a Cristo ya no va a haber situaciones. No, vivimos en un mundo oscuro y en oposición. Van a haber situaciones que nos causen temor, que nos desafían. No hay uno que no vaya a pasar por esto. Y cuando nos toca, pues vamos a ver a nuestro alrededor y decir, ¿cómo puedo pasar esta situación tan grave? ¿Cómo se va a resolver este problemón? Pero hay un Dios que te cuida, hay un Dios que te dirige, hay un Dios que tiene que controlarte para que te pueda dirigir. Debes dejar que te controle el Espíritu Santo. Hay un Dios que te da fortaleza en medio de tempestades. Hay un Dios que libera de situaciones a su manera, no a la manera tuya, a la manera de Dios. Ahora, para los que no son cristianos, para que ese Dios sea tu Dios, tienes que rendirte al señorío de Cristo. Tienes que rendirte al señorío de su Hijo Jesucristo en arrepentimiento y fe para ser perdonado de la condenación que tiene el ser humano sin Cristo. Una condenación por el pecado que te destituye de su gloria. Para que puedas ser adoptado como hijo de Dios con el poder del Espíritu Santo que te regenera y para poder también con ese poder enfrentar los miedos que se presentan a nuestra vida. Entonces, hay que rendir su vida a Cristo. No solo es mi Dios, no, hay que rendir, hay que escuchar el Evangelio, hay que clamar misericordia por perdón y por un corazón que te dé receptivo en arrepentimiento y fe. Entonces, si hay un verdadero arrepentimiento, si Dios pone un verdadero arrepentimiento y fe, no va a haber un cambio sobrenatural, pero si no hay ese verdadero arrepentimiento y fe, no se hará la obra sobrenatural en ti. No se hará. Y será evidente que no se hizo. ¿Por qué? Porque no podrás enfrentar los temores que vengan a tu vida, esas adversidades, y vas a vivir como el mundo, como dijimos hace un rato, como una persona sin padre, como si una persona sin protección, sin consuelo, sin cuidado, y no como un hijo de Dios, que va a estar en gozo en medio de las situaciones. En ocasiones el ser humano tiende a tener miedos
y miedos a cosas que no son tan graves, pero que ese pequeño temor se puede hacer grande. Se puede hacer grande, algo así como una bola de nieve que empieza diminuto, diminuto, hasta que va creciendo y termina en un inmenso tamaño. Pero también hay ocasiones en que vienen cosas grandes, que son temores grandes, igual como los gigantes de Canaán que vieron esas personas. Pero si Jesucristo es tu Dios, es tu Señor, es tu Salvador, puede venir lo que sea. Puede venir lo que sea, Él es la clave, Él está contigo. Y Él nos da también esa clave en esos pasajes para que podamos enfrentar nuestros temores, enfrentar nuestras angustias, enfrentar todo lo que divide nuestros pensamientos, nuestra mente, lo que quita nuestras fuerzas que nos impiden seguir, que nos impiden alcanzar esos logros dentro de la voluntad de Dios, dentro de la voluntad de Dios. Entonces la clave es ser valiente, pero no queda allá, porque ser valiente en el Señor es diferente a ser valiente sin el Señor. Ahora, ser valiente sin el Señor significa que es obviamente algo, tenacidad, terquedad, determinación. Ese es ser valiente sin el Señor. Pero nosotros tenemos que ser valientes en el Señor, y eso solo se puede dar cuando la obra de Cristo ya se hizo en ti. Como dijimos, ya te arrepentiste, el Señor ya te regeneró. Ya eres un hijo de Dios. Solo así podrás enfrentar los temores con valentía en el Espíritu. Ahora, esa valentía es ese poder que nos da el Señor, la gracia suficiente para tener esa cualidad y ese espíritu que nos permite enfrentar todo temor, todo peligro, toda adversidad. Nos permite enfrentar a la oposición, nos permite enfrentar todo desafío de la vida con audacia, fortaleza, con calma, o sea, con dominio propio y con paz que sobrepasa todo entendimiento. Esa paz no viene del mundo, viene de Cristo. Entonces no significa que nunca va a haber temor en nuestras vidas. No significa eso, porque no puede haber ausencia de temor debido a nuestra naturaleza pecaminosa, debido a lo que el mundo lleva, pues obviamente el sistema, ¿no? O sea, esa perversidad que hay en el mundo. O sea, no puede haber falta de temor, va a haber temor, pero tenemos valentía en el Señor. Y esa es la manera y la expresión de cómo vamos a enfrentar cada temor, cada temor. Entonces, muchos se preguntarán, ¿cómo podría yo hacerlo esto? Pues obviamente en el Señor tiene que ser, y obviamente el Señor da la gracia para estar con calma, o sea, vas a tener paz, vas a tener audacia, vas a estar firme, porque vas a estar firme en las cosas del Señor, en el conocimiento del Señor, porque no te va a mover nada, vas a creer en lo que su palabra dice. Entonces la gracia de Dios es fuente inagotable de poder y nos ayuda y nos hace poder lograrlo. Así que en los momentos difíciles no debemos rendirnos. No debemos decir, ¿qué voy a hacer, Señor? Pero hay gente que dice, ¿qué voy a hacer? Pero sigue angustiado. Le pregunta al Señor, pero sigue angustiado. Y le habla al Señor, pero sigue angustiado. Tenemos que recordar lo siguiente. Cuando la palabra te dice, ¿sabes qué? Dios es omnipotente. Solo con eso ya sabes que Dios es grande, que Dios es confiable, porque dices, es todopoderoso, fue misericordioso, envió a su Hijo, murió en la cruz. O sea, murió para que me haga sufrir. No, van a haber cosas que vamos a padecer acá porque estamos en el mundo pero Él no nos va a dejar solos. Él hace justicia, Él mora en nosotros. Y si Dios dijo esfuérzate y sé valiente, obviamente nos está desafiando algo, porque nos va a dar lo necesario para poder. Entonces tenemos que nosotros tener ese impulso determinante de estar firmes y tener la plena confianza. Ahora, uno de los grandes problemas es que muchos de nosotros no le creemos a Dios, no creemos que Dios sea fiel, aunque lo digamos y lo aprendamos de memoria como loritos, pero no se ejerce, no hay acción de esto, no hay aplicación, no hay práctica. No creemos en su fidelidad, no creemos que Él nos habla a través de la palabra, no creemos que Él los domingos, Él entrega el mensaje a cada uno de nosotros, no oramos por ello, no nos deleitamos en ello, no creemos que Él nos ayude y nos guarda. Entonces, las razones por las cuales pasa esto es porque tal vez haya en ti falta de arrepentimiento. Es porque tal vez sientas culpa de algo. Es porque hay temor, duda, deshonestidad. Entonces, todas estas cosas impiden que tengamos la palabra de Dios, o sea, en nuestra mente, pero entendible. La podemos tener, pero no la entendemos en nuestras mentes. Entonces, hay obstáculos que hacen que no la entendamos y que no la practiquemos, que no la hagamos nuestra. Entonces, muy a menudo pasa que un creyente ora y le pide a Dios que le muestre qué hacer. Y sí lo hacen.
Pero al parecer, como no hay una respuesta inmediata, pues ellos pensaron que iba a ser más rápido, más fácil, pero sienten que no hay respuesta y deciden hacer lo que ellos quieren, lo que ellos creen. Entonces obviamente ya, o sea, por no esperar, por no ser paciente, pues obviamente no creíste y dudaste y hiciste lo que quisiste. Entonces, ¿cómo Dios te va a dar esa gracia para poder pasar estos temores? Entonces la pregunta es esta: ¿qué nos hace desconfiar de Dios? Él nos está pidiendo que hagamos algo. No se nos debe olvidar quién nos los está pidiendo. Eso es muy importante. No te lo pide tu amigo, tu conocido, no te lo pide el mundo, te lo está pidiendo el Señor. Él es el único Dios, omnipotente Dios, o sea, todopoderoso. Nada puede ser imposible para Él. Todo es posible para Él. Él conoce nuestro futuro. Él conoce cada detalle de la situación que estamos enfrentando. Esa que nos tiene así todos achicopalados, en temor. Él la conoce perfectamente y cada detalle. Él sabe perfectamente cuál es el peligro que estás enfrentando. Ahora, ¿qué quiere Dios que hagas? Dios quiere que confíes. Dios quiere que sigas sus instrucciones al pie de la letra. No es como yo creo, no, al pie de la letra, no tu propia sabiduría, no tu propia corazonada, ni las del amigo, ni las del mundo, la de Él. Dios quiere que hagamos exactamente lo que Él nos manda hacer, no diluirlo, no nada, así como Él nos dice. Entonces, si Dios nos instruye a hacer algo, es porque, y nos está desafiando a pasarlo, es porque tiene un plan para nosotros y obviamente no nos retaría o desafiaría a hacer algo sin un fin bueno. Lo está haciendo por un fin bueno. Claro que el desafío que vemos acá de Josué es algo muy grande, pero esto nos sirve a nosotros hasta en las cosas pequeñas. Escuchemos lo que le dijo en el versículo 5 a Josué: nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Tenemos que tener cuidado con esto porque mucha gente lo usa de manera equivocada. O sea, esto lo agarra y es motivacional para todos. Y haciendo ellos el mal, creen que el Señor va a estar a favor de ellos. No. Acá hay una promesa tremenda. Es algo para decir, wow, tremendo, de veras. Nadie te hará frente. Nadie podrá ir contra ti. Entonces hay que tener cuidado porque esas personas caen en creer que todo el tiempo va a ser. No, esto vamos a ver cómo va a estar, ¿no? Como estuve con Moisés, estaré contigo. O sea, en todo momento dice Dios, no te voy a dejar y mucho menos te voy a desamparar. Entonces hay una pregunta, ¿no? ¿Has sentido que el Señor te dice esto? Yo creo que sí, solo que a veces no lo has notado, no lo has querido creer, no lo sé. Pero desde el momento que tú eres salvado por Cristo, en ese momento que tú te arrepientes genuinamente y crees, en ese momento esas 3 promesas son para cualquiera de sus hijos. Son para todos sus hijos. Y debes apuntarlas en tu corazón con cincel con punta de diamante, que se graben en el corazón para que no se borren. Estaré contigo. No te dejaré, ni te desampararé. Esto grábalo en tu corazón. El Señor lo dice y abrázalo. Pero recuerda que debes de cuidar que no haya estorbos. Porque mucha gente cree que aún con estorbos esto va a ser aplicado. Por ejemplo, dijimos la falta de perdón, la falta de arrepentimiento, el estar mintiendo, el no confesar el pecado, la maldad, las dudas, la idolatría. Todas esas cosas son obstáculos para que estas 3 promesas estén contigo. ¿Te recuerdas que en el tiempo de Josué, cuando ocultaron algo que Dios dijo que no lo ocultaran y que lo destruyeran, pero ellos que hicieron lo guardaron y Dios no los ayudó contra Jai, o Ai, es H-A-I, era una ciudad, no los ayudó contra ese ejército. Su ira de Dios se encendió porque fueron infieles con el Señor. El Señor les dijo que hagan algo y no lo hicieron. Ahora, ¿contra quién se encendió su ira? ¿Contra Jai o Ai? No, contra el mismo Israel. Entonces tú dices, no, el Señor siempre, que yo haga una maldad, aunque yo esté pecando, aunque yo esté haciendo, el Señor siempre va a estar conmigo. Espérate, el Señor sí es tu Señor, es tu Salvador, pero estás lejos de Él y Él como Padre no va a permitir que tú sigas haciendo cosas. Mira, acá costó fuerte. Muchos perecieron en esa batalla. Entonces es importante que no haya estorbos y para eso tenemos que vivir nosotros esforzados en la santificación.
Lo dice el versículo 7, solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidarte de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Saltamos el versículo 8, vamos al 9. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo a donde quiera que vayas. Un cristiano ha sido salvado, por eso es cristiano, ha sido salvado por la gracia de Dios, y en consecuencia viene de esa salvación viene esa santificación. Y aunque viene de Dios esa santificación, a nosotros los cristianos nos corresponde esforzarnos en andar en santidad, cumpliendo conforme a sus mandamientos, como dice, mandamientos morales. Así que si somos cristianos, si en verdad somos de Cristo, tenemos una responsabilidad de caminar en ese camino de santidad, que es un camino estrecho, pero sabiendo que tenemos las promesas de Dios en nuestras vidas y el poder de que Él nos está, no te voy a desamparar, sigue adelante, yo voy a estar contigo, adelante, vamos, Él está con nosotros. Como cuando alguien va a correr en una carrera, hay un entrenador, hay un coach que le está diciendo, ya mira, yo voy a apoyarte, yo eso, y eso anima. Entonces el Señor nos da la gracia, no nos anima nada más, nos da la gracia, derrama gracia para poder enfrentar lo que estemos enfrentando. Recordemos que Él tiene dado la promesa de su presencia en nosotros, estará siempre con nosotros, su presencia estará siempre con nosotros, morando en nosotros. Dios mismo nos guiará, pero tenemos que dejar que nos guíe, tenemos que dejar que tenga el control, tenemos que llenarnos de su palabra y que la palabra nos domine. No nos desamparará, Él estará con nosotros. Él dice, estará contigo, no te dejaré, confía en mí. Mateo 28:20, puedes estar conmigo siempre. Entonces el Señor Jesucristo está por nosotros a la diestra del Padre y con nosotros en la tierra por medio del Espíritu Santo. Intercede y ayuda, fortalece, da la gracia necesaria. Y la clave pues está en esta parte de todo esto. Muchos no creen esto, pero esta es la verdad y tristemente no lo viven, por eso no logran tener esas promesas. Es la segunda parte de la promesa. Versículo 8, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. O sea, yo voy a estar contigo, yo no te voy a desamparar, pero la otra parte, o sea, la condición se puede decir así, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. ¿Para qué? Hay una razón, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Entonces, de día y de noche tenemos que estar meditando en las escrituras, en el Señor siempre. Y meditar no es leer la Biblia como lorito o leerla en un año así rápido. Eso no es meditar. Tampoco es leerla rápidamente en la mañana. Tengo prisa. No, meditar en la Biblia y en lo que enseña de Cristo. No es solo leerlo, sino también pensar en ello. Leo, medito, pienso. No solo pienso en lo que dice, sino también lo mantengo en mi mente siempre. Lo estoy guardando. Estoy observando bien lo que está diciendo y empiezo a llevarlo a la práctica. Empiezo a vivirlo, porque vivirlo es nuestra responsabilidad como cristianos. Entonces tenemos que estar haciéndole preguntas al Señor. ¿Qué quieres decirme hoy, Señor? Orando, clamando, le voy a leer tu palabra. Muéstrame cómo me voy a esforzar, cómo seré valiente en este día que me has dado, porque amaneciste. A veces estoy, Señor, con temor y me siento desanimado. ¿Qué debo de hacer? Voy a meditar en las Escrituras y Él va a dar respuesta de parte de Dios. Él dará una respuesta correcta y lo sabrás cuando sea la respuesta de Dios. Entonces pregúntale, Señor, ¿en verdad estarás conmigo donde quiera que yo vaya, como con Moisés y Josué? Y podríamos profundizar más en Él. Y si nos proponemos, entonces vamos de alguna manera a creerlo, vamos a leerlo, a creerlo, a asimilarlo, a aplicarlo, ejecutarlo. Hacer al Señor preguntas y hacernos preguntas cuando nos dedicamos a esto. Ahora, ¿qué pasa cuando empezamos a meditar verdaderamente en la palabra, como estamos mencionando ahorita? Pues el Espíritu va a empezar a controlarnos, va a traer calma, nos va a dar paz en medio de toda circunstancia, en medio de cualquier temor. El temor empieza a disiparse, empieza a desaparecer. Como resultado, purifica nuestro corazón, purifica nuestra alma, trae paz, trae tranquilidad. ¿Por qué? Porque colocamos la palabra de Dios que nos habla en nuestros corazones, o sea, en nuestros pensamientos, en nuestras emociones, en nuestra conciencia y en nuestra voluntad, porque la estamos ejecutando en ese corazón intangible. Entonces, mientras leemos
y aplicamos, más entendimiento vendrá, más purificación, más paz, más fortaleza, más conocimiento del Señor. Entonces va a mejorar nuestra percepción, nuestra percepción, va a mejorar nuestra dirección, va a aumentar nuestra fe y vamos a creer todo lo que nos dice Dios al grado de hacer todo lo que Dios nos manda. Entonces, de esta manera se vive la vida cristiana, meditando en la palabra de Dios siempre, de día y de noche, que no se aparte a diestra ni a siniestra, para que guardes y hagas. No solo es guardar en nuestra mente, hacer. Entonces empezarás a ver con una perspectiva diferente, la perspectiva de Dios. Entonces nos volvemos más como Él, porque pensamos como Él, empezamos a pensar como Él. Veremos de alguna manera cómo nuestras vidas empiezan a reflejar el carácter santo de Cristo, de una manera maravillosa. Vamos a escuchar su voz a través de la palabra. Vamos a ver respuestas a nuestras oraciones. ¿Por qué? Porque nuestro corazón ya se alineó con el de Él. Ya se alineó. Ya nos enfocamos en Él. Está alineado en Él. Nuestra relación con Él es más estrecha. Dependemos más de Él. Y esa es la clave de todo esto. Si me enfoco en el problema, ¿qué va a pasar? Como esa bolita de nieve. Va a crecer cada vez más. Pero si me enfoco en el Señor, en su palabra, en todo esto que hablamos, en meditar en Él, todo se va a disipar. Todo se va a disipar en la presencia del Dios santo, 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 maravilloso e indescriptible. Entonces todo problema se convierte en nada porque el Señor es el que está obrando. Así que el éxito para toda circunstancia es tener una vida entregada, que significa consagrada al Señor. ¿Por qué? Porque vemos por todos lados cómo promueven un éxito falso. Un éxito que te lleva a destrucción. Hollywood, la política, las redes sociales promueven un éxito falso, destructivo. Pero eso no te va a librar del pecado. Eso no te va a librar del temor. Entonces el éxito que a nosotros nos importa es el siguiente: tener una relación estrecha con el Señor, cumplir su voluntad y glorificar al Señor con nuestras vidas, con nuestro ser. Ese es éxito ante todo temor, ante toda adversidad. La decisión es nuestra. Podemos enfrentar toda circunstancia con Dios o sin Dios. Un sabio consejo: enfréntalas con Él. Busca de Él como si estuvieras escarbando un tesoro que está muy profundo, como si estuvieras muy enfocado en escarbar más y más, en ahondar más y más, porque mientras no lo encuentres, no podrás descansar, no podrás ser salvo. Porque Cristo es el tesoro más preciado. Cristo es el único que salva. Cristo es el único que da descanso. Cristo es el único que fortalece en medio de la adversidad. Cristo es el único que quita nuestros temores. Les dijimos que el Señor nos enseñaría a qué debemos temer y a qué no debemos temer. Mateo 10:28, ya lo leímos, dice: y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Entonces hemos visto que no debemos temer a muchas cosas y hemos visto el porqué. De la próxima semana, si Dios permite, veremos a qué sí debemos temer. Espero que Dios obre con esta palabra en tu corazón y de veras haga cambios radicales en tu vida. Que Dios bendiga tu vida grandemente. Me envuelves hoy como una canción, melodía de tu amor. Cantas libertad en mi adversidad, hasta que ya temor. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor,
Levanta tus manos ahí en ese lugar. Estoy rodeado y por los brazos del Padre. Estoy rodeado por canciones de libertad. Fuimos liberados de la atadura. Somos los hijos y las hijas. Levanta tus manos como hijo, levanta tus manos como hija y empieza a danzar con papá, y empieza a danzar con papá, porque